Poppy Playtime tiene un montonal de personajes, ya sea bien humanos o monstruos, que han aparecido desde el primer capítulo. La mayoría de estos tuvo un cierto papel o rol en la historia, dándoles relevancia para que la historia continúe y se desenvuelva. Sin embargo, hay otro set de personajes que por más que hayan sido promocionados o mencionados, no tuvieran ni siquiera una pizca de importancia. Es por eso que en este video te vamos a hablar de 7 personajes que Mob Entertainment decidió ignorar casi por completo. Antes de empezar, quería decirte gracias por el apoyo con los videos. De verdad, un comentario bonito de parte de ustedes es más que suficiente, y quiero que me digas tú qué otros personajes te encantaría ver en esta lista. Buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. PJ Pugapillar. Creo que de todos los personajes de esta lista, sinceramente he de decir que yo al menos sigo recordando a PJ Pugapillar. Si le preguntas a un fan de Poppy Playtime sobre personajes olvidados o desperdiciados, seguramente te mencionen a muchos, pero no a este. Y es que su rol ha quedado tan desplazado que ni siquiera creo que los desarrolladores lo tomen en cuenta para futuros capítulos. Hizo aparición por primera vez en el capítulo 2 de Poppy Playtime, como parte de los enemigos que nos encontramos en los minijuegos puestos por Mommy Longlegs. De hecho, es el único de los monstruos de este juego que no fue asesinado por ella, ya que se suponía que Player moriría a manos de PJ. Pero gracias a su astucia y al deterioro dentro de las instalaciones, pudo sobrevivir. Es precisamente por este motivo que Mommy Longlegs decidió no matarlo, y en cambio lo dejó vivir, ya que Player en teoría hizo trampa. El tema es que desde aquella breve aparición en el capítulo 2, jamás se le dio mucho énfasis al personaje, y quedó completamente desplazado, tanto así que no ha sido mencionado desde entonces, quedando en el olvido. No sabemos mucho sobre este experimento, más allá de que es el experimento 1174. Desconocemos el nombre del sujeto que le dio forma, y de hecho no sabemos de su paradero. Muchos especulan que su destino pudo quedar en la amalgama que creó Catnap, que es posible ver en el capítulo 3, pero esto no tendría ningún sentido, ya que Catnap nunca llegó hasta la Game Station, y no le daría el tiempo suficiente de ir a por él únicamente para buscar su cuerpo, por lo que, por más que sea él o no, está más que dicho que es un personaje al que nunca se le decidió dar más vueltas más allá de ser un enemigo momentáneo. Originalmente también se planteó añadirlo como siguiente monstruo para Project Playtime, aunque desafortunadamente nunca supimos más sobre esto, teniendo uno de los diseños más originales y especiales que le daban esa vibra de Poppy Playtime. Se quedó atrás y por eso figura en el puesto 7 de personajes inútiles de esta saga. Dog Day. Otro personaje que desafortunadamente también pasó por debajo de la mesa. Dog Day hizo acto de aparición en el capítulo 3 de Poppy Playtime, llamándose a sí mismo como el último de los Smiling Critters, y por lo que podemos imaginar, sospechamos que probablemente haya sido del grupo que estuvo altamente en contra del experimento 1006, colaborando con Dewey. Sin embargo, toda esta información es altamente teorizada, ya que Dog Day pasó por debajo de la mesa sin pena ni gloria luego de su desempeño en este capítulo. Cuando Player lo consigue, este nos explica que Poppy le habló y que tenemos que detener a Catnap para luego ser poseído por un montón de peluches de los Smiling Critters que toman su cuerpo y se apoderan de él. Está siendo probablemente de las escenas más terroríficas y geniales en toda la franquicia. Pero después de esto, Dog Day pasó sin pena ni gloria y ni siquiera tuvimos una mínima idea de su paradero. Player nunca lo mató y solamente supimos que él se quedó atrapado dentro de la prisión de juguetes en ese capítulo. Así que es seguro decir que sigue en alguna parte siendo insignificante. Tanto fue así que hasta el sol de hoy no tenemos ni la más mínima idea de cuál es su número de experimentación, el sujeto al que usaron para crearlo, ni cómo fue que era su cuerpo originalmente o cómo terminó así. Todo queda en teorías de un personaje con un potencial tremendísimo al ser literalmente el líder de los Smiling Critters, pero que Mob decidió arbitrariamente dejar atrás pese a ser un personaje muy popular en el fandom. Nightmare Critters. Un set de personajes que sin lugar a dudas fue odiado por muchísima gente. Fue nada más y nada menos que los Nightmare Critters. Desde que se anunciaron como personajes que veríamos en el capítulo 4, hubo muchísimas críticas de parte de la comunidad, ya que sentían que Mob Entertainment estaba sobreexplotando el concepto de los Smiling Critters a un nivel innecesario. Y honestamente,
eso en parte fue. Los Nightmare Quitters en sí no fueron personajes que fueran relevantes o tuvieran una importancia absoluta para el capítulo 4. De hecho, perfectamente pudieron no agregarlos y no pasaba nada, ya que ese papel de enemigos pequeños que podían atacar al jugador pudieron cubrirlo los mismos Smiling Quitters del capítulo previo. Sus historias no tuvieron un impacto y fueron personajes que se crearon únicamente para crear mercancía sobre ellos, de una manera un tanto similar a como sucedería en el capítulo 5. Personalmente siento que el mayor problema que hubo tras estos personajes es que Mob nunca quiso darles un contexto mucho más allá y simplemente se limitaron a ser personajes de fondo sin un impacto significativo. El único que sobresalió fue Baba Chops, que incluso tuvo una sección para sí misma en este capítulo, pero los demás pasaron sin pena ni gloria y se sintieron como copias aún más baratas y olvidables de los Smiling Critters, creados bajo el único motor de imprimir más mercancía para este chapter. Un desperdicio completo si tomamos en cuenta que no es un concepto malo, pero que definitivamente pudo ejecutarse mucho mejor en un capítulo tan prometedor como lo sería el cuarto. Pero eso definitivamente no se compara con los personajes que veremos a continuación. Rondside Aurimaus. Si tenemos que hablar de un grupo de personajes de Poppy Playtime, definitivamente tenemos que hablar de los Rondside Autimals. Creo que este grupo de personajes es probablemente de los más desperdiciados, inutilizados y olvidados por los desarrolladores de Poppy Playtime hasta el momento. Mencionados en el capítulo 5 como una línea fallida de Playtime Co., los mismos solo sirvieron como coleccionables. Es tanto así que me parece chistoso que al inicio del capítulo les hicieran un VHS únicamente a ellos, sabiendo que no tendrían un papel fundamental para la historia, más allá de servir como material para coleccionar. Y esto es honestamente triste, ya que pareciera que Mob Entertainment solo quiso crear un set de personajes únicamente para mercancía, cuando en realidad ni siquiera fueron tan impactantes dentro de la comunidad del grupo de personajes más olvidable en Poppy Playtime, incluso superando a los Nightmare Critters, quienes al menos mínimamente tuvieron una ligera participación en la historia. En este caso, los Rondside Autimals, o experimentos hechos por el prototipo, tuvieron una relevancia escasa comparado con otros personajes, casi sin alma. Por ende, siento que Mob Entertainment tuvo la oportunidad perfecta para darnos más personajes y en cambio crearon coleccionables a los que ni me tomé la molestia de recordar sus nombres. Patty Hall. Creo que este personaje es de los que más lástima me da que fueran olvidados. Patty Hall hizo aparición por primera y única vez en el capítulo 2 de Poppy Playtime, como parte de los empleados de Playtime Co., y aunque no tuvo un rol realmente destacable, sabemos de ella un par de cositas, como que fue enviada al almacén B, ya que en tono desafiante decidió cambiar todos y cada uno de los colores de los juguetes para sabotear a la empresa debido a las terribles condiciones laborales, algo que la condenó por completo. Fuera de eso, no supimos cuál fue su paradero, no supimos si tuvo el mismo destino que Rowan Stoll o si simplemente murió como todos los demás en The Hour of Joy. Y es que el personaje tuvo una relevancia más o menos importante para el fandom. Muchos empezaron a teorizar que ella posiblemente haya sido la sujeto que utilizaron para darle forma a Kissy Missy, aunque tiempo más tarde esto sería desconfirmado gracias al capítulo 3, donde aprendimos que Kissy también fue parte de los huérfanos del Playcare. Desde ahí, Patty dejó de tomar importancia y se consolidó como un personaje de fondo, sin mucha relevancia, que fue mencionado varias veces en el segundo capítulo, pero que quedó enterrada en una narrativa antigua de la historia de Poppy Playtime que me parece jamás veremos, y con completa honestidad, posiblemente nunca tengan en cuenta para absolutamente nada. Pianosaurus. Pianosaurus es seguramente por excelencia el personaje más memeado, inutilizado y desperdiciado de Poppy Playtime, y es gracioso su porqué. Su aparición real dura menos de un minuto, no tiene diálogos, no tiene jumpscare y tampoco una secuencia interesante. Lo más curioso es que cuando estaba activo el marketing de Poppy Playtime capítulo 4, Pianosaurus no solamente tuvo su propia parte en el ARG, sino que incluso un pequeño clip publicitario para anunciarlo como próximo antagonista, un cómic único y exclusivo para él, y hasta una aparición en el tráiler del juego. Lo gracioso de todo esto es que su tiempo en pantalla fue severamente reducido, pues era literalmente el mismo tiempo en pantalla visto en el propio tráiler. Es por eso que pegó tanto dentro del fandom, porque a pesar de ser un personaje que hasta gozaba de su propio lore, su propia canción y su propio grupito de fans que creyeron que era interesante, la realidad es que Mob Entertainment siempre planeó que fuera completamente destrozado por parte de Dewey para así darle introducción. Por suerte, los desarrolladores vieron el enorme
recibimiento que tuvo esto a manera de memes, y agregaron un pequeño easter egg en su memoria dentro del capítulo 5, si le damos a todos y cada uno de los escáneres dañados en este chapter. Un easter egg que irónicamente dura más que su aparición canónica. Este es sin dudas un personaje desperdiciado, pero no el peor, ya que existe una que sinceramente sí lo sobrepasa. Número 1. Cat Bee. Creo que si pensaban en personajes irrelevantes o desperdiciados en Poppy Playtime, seguramente estaba en su mente Pianosaurus, pero Cat Bee es mucho peor. Creo que de todos los experimentos originales vistos por Poppy Playtime desde su primer capítulo, no ha habido uno que no fuera más irrelevante. Y esto lo digo porque Cat Bee fue de los primeros experimentos en aparecer en todo el juego, formando parte de la escuadra original junto a Bron, Boogiebot, Kissy-Missy, Candy Cat y Huggy, pero que por algún motivo los desarrolladores de manera bastante arbitraria decidieron dejar atrás sin ninguna explicación. Candy Cat tuvo un poquito de contexto y nos aclararon que de hecho sí era un experimento, mientras que Boogiebot hizo aparición en el cuarto capítulo, bien sea como unos ayudantes robóticos que aparecieron en el Safe Haven. No obstante, en comparación, Cat Bee no tuvo ningún papel honestamente significativo, siendo únicamente una pieza de puzzle tanto para el primer capítulo como para Project Playtime. Eso la convierte en mi criterio entre los personajes más desperdiciados, inútiles e irrelevantes en toda la franquicia, incluso por encima de Pianosaurus, un personaje que popularmente lo conocemos todos por no durar absolutamente nada en pantalla. Y bueno, dime tú abajo en los comentarios qué otro personaje de Poppy Playtime crees que fue desperdiciado. Te estaré leyendo abajo, y sin nada más que decir quería despedirme antes que siempre de mis Pianosaurus Cat Bee de este canal, con la diferencia de que ustedes al menos tienen más tiempo en pantalla que estos otros. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Sugilla Sokovia e Ibidomi. Esperemos que Mob Entertainment deje de agregar personajes y se concentre en los que ya tiene, por favor. Si lo hicieron con Bron, no veo por qué no.